Buen día. Vamos a continuar con el tema de gobiernos totalitarios. Primeramente, entendemos que un gobierno totalitario se refiere a que usa la fuerza para mantener el control interno. Asimismo, son regímenes que usualmente se agrupan en un solo partido y toman las decisiones políticas, económicas y sociales. De igual manera, son un grupo de élite que detenta el poder, generalmente los militares o los políticos, con ideologías de marcada discriminación, ya sea de raza o de clase social. De igual manera, no respetan la libertad individual ni siquiera de los miembros de algún partido político. Algunas de las características comunes de los gobiernos totalitarios es el control total del poder, la represión de la oposición, la propaganda como herramienta de manipulación, el culto a la personalidad de los líderes y militarización de la sociedad. El nazismo o nacionalsocialismo fue un movimiento político ideológico de extrema derecha que dominó a Alemania entre 1933 y 1945 bajo el liderazgo de Adolfo Hitler. El nazismo proponía un nacionalsocialismo radical que enfatizaba la unidad del pueblo alemán bajo un solo líder, encapsulado en el lema "un pueblo, un imperio, un líder". Este enfoque buscaba la creación de una sociedad homogénea y excluyente, donde se priorizaba la identidad aria. Una de las piedras angulares de la ideología nazi era la creencia en la superioridad de la raza aria. Los nazis consideraban a los judíos y a otros grupos sociales como razas inferiores, a quienes culpaban de los problemas económicos y sociales de Alemania. Esto llevó a políticas sistemáticas de persecución y genocidio, culminando en Holocausto. El fascismo es un movimiento político y social que emergió en Europa en la década de 1920, caracterizado por una ideología totalitaria, nacionalista y militarista. El fascismo promueve un nacionalismo extremo que coloca la unidad y la superioridad de la nación por encima de cualquier otra consideración, incluyendo derechos individuales y libertades civiles. La defensa de la nación se convierte en una justificación ideológica central. El falangismo o nacionalsindicalismo fue una ideología política que surgió en España en la década de 1930, influenciada por el fascismo italiano y el contexto social y político de la época. El falangismo se opone a los sistemas parlamentarios y a los partidos políticos tradicionales, promoviendo un modelo de Estado totalitario donde el partido y el falangismo es el único autorizado para ejercer el poder político. Se considera que el parlamentarismo conduce al desorden y a la ineficiencia. Por otro lado, el estalinismo es una variante del marxismo-leninismo que fue implementado por José Stalin en la Unión Soviética desde la época de 1920 hasta su muerte en 1953. El estalinismo se caracterizaba por un régimen político totalitario donde el Partido Comunista controlaba todos los aspectos de la vida política, social y económica. No se toleraba la oposición y el poder estaba centralizado en la figura de Stalin, quien ejerce un control político absoluto del Estado. El pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado es el espíritu del pueblo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Esta fue una frase clave enunciada por Benito Mussolini que explica la esencia del fascismo, el que se conoce actualmente como régimen totalitario. Un totalitarismo corresponde a aquel régimen político caracterizado por la concentración de poderes en un partido único y en su jefe, la abolición de los derechos individuales y la pretensión del Estado de dirigir y controlar todas las facetas de la vida social y privada. Conozcamos los tres más importantes regímenes totalitarios, sus características, ideologías y los personajes por los que trascendieron. El fascismo surgió en Italia a raíz de la crisis económica tras la Gran Guerra, la cual sustentó a los grupos izquierdistas a promover una revolución.
Debido a lo anterior, Benito Mussolini dio un golpe de Estado, conocido como la Marcha sobre Roma, empoderamiento que lo llevó al poder en 1922. Este régimen se caracterizó por exaltar la idea de la nación frente al individuo o grupo, ser dirigido de forma totalitaria por un líder, la supresión de las libertades individuales, el corporativismo económico conservando la propiedad privada. El nazismo se gestó a causa de la crisis social y económica luego de la derrota ocurrida en la Primera Guerra Mundial. Protestas, huelgas y alzamientos fueron mermando a la nación alemana, por lo cual el Partido Nacional Socialista surgió en oposición a los comunistas y fue creciendo en popularidad por los efectos de la Gran Depresión, sumado al indudable carisma y retórica de su líder Adolf Hitler. En 1933, von Hindenburg designó canciller a Hitler, transformándose en el principal líder de Alemania, quien decide, al poco tiempo, prohibir los partidos políticos junto con suprimir los derechos y libertades. Así, el Parlamento comenzó a funcionar solo con el partido nazi. Las principales características del nazismo son el autoritarismo y la expansión militar, la oposición al racionalismo, el liberalismo y la democracia, una doctrina basada en el racismo, donde destacaba la superioridad física, cultural y moral de los alemanes. El estalinismo surgió como una tendencia dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Teóricamente corresponde a la evolución del leninismo y a su vez del marxismo. Su líder, José Stalin, centralizó la industria pesada, las tierras y las propiedades privadas, haciendo a todas las personas dependientes del Estado. Las principales características de este régimen fueron la existencia de un partido único, el comunista, ensalzar la imagen de Stalin como única, ser un gobierno autocrático, es decir, el Estado está en manos de una sola persona, la existencia de persecuciones y represiones dentro del mismo partido comunista, conocidas como purgas. Estudiantes, ¿por qué los regímenes totalitarios, pese a que buscan un mismo fin, eran diferentes desde el punto de vista ideológico? ¿De qué forma estos sistemas políticos desencadenaron la Segunda Guerra Mundial? Alumnos, gracias por acompañarnos en esta cápsula sobre los 3 regímenes totalitarios surgidos en la Europa de entreguerras. Hasta la próxima.